difundir. Listo. Ok, Ahorita no hay falla, pero ya que agarremos fama. Ya miren sus inicios. Típico de va a los decir, famosos. ¿ya viste estos changos antes estaban? Cuando seamos el proyecto de difusión cultural y intelectual más importante del país. Compitiendo a niveles internacionales con los chinos. Recordatorio, ya empezó a grabar. A ver, entonces decíamos que la expertise de alguien en un determinado tema pues no garantiza que sus afirmaciones sean verdaderas. De hecho, es lo contrario. Bueno, no exactamente lo contrario. Lo que me refiero es que ese razonamiento nos puede meter en problemas. Hay una falacia lógica que se llama la falacia ad baculum. ¿Sí están familiarizados con el concepto de falacia? Claro. Falacia. Pues es algo que se contradice, ¿no? No, eso sería una paradoja. Ah, Una falacia lógica es un razonamiento, digamos un argumento, que pretende pasar por correcto sin serlo. Es un argumento engañoso. Las falacias pueden ser involuntarias o voluntarias. Tú, por ejemplo, puedes estar discutiendo de un tema con alguien y puedes cometer una falacia sin darte cuenta. Sería una falacia, digamos, cometida de forma involuntaria. Estás defendiendo tu postura, tu punto de vista y tratas de realizar un argumento, pero no te sale y metes una falacia. El detalle con las falacias es que hay algunas que son muy sutiles, pero demasiado sutiles. Hay algunas falacias que para reconocerlas incluso necesitas llevar a cabo un análisis formal desde la lógica. ¿Se acuerdan lo que les enseñé de la lógica de la P, la Q, sí, los signos de conjunción, disyunción? Bueno, a veces hasta un análisis de ese tipo es hasta el momento en el que te das cuenta de una falacia. O puede ser que el análisis que se requiera sea un análisis más detallado todavía. Esa versión de la lógica que yo les presenté se llama lógica proposicional y es la lógica más simple, la lógica formal más simple. Pero hay un nivel más detallado de la lógica que es la lógica de predicados. A veces necesitas recurrir hasta la lógica de predicados para hallar la falacia. O sea, lo que voy es que al ser situaciones tan sutiles... Pues es muy compleja, ¿no? La falacia. Exacto, muy compleja pero muy sutil. O sea, pasa prácticamente desapercibida. En ese sentido, tú podrías tirar una falacia sin hacerlo intencionalmente, sin darte cuenta siquiera. Bueno, pero también están las otras falacias, las falacias que se cometen de forma intencional para tratar de convencer o persuadir al interlocutor o de plano para tratar de ganar la discusión, ¿no? Hay una falacia, esa falacia se puede presentar como voluntaria o involuntaria y es muy usada, la falacia ad baculum. La falacia ad baculum es la falacia de autoridad y justamente esa se presenta cuando en una discusión alguien afirma que algo es correcto solo porque un especialista lo dijo. ¿Me explico? Por ejemplo, cuando alguien está discutiendo acerca de, ¿qué te gusta? De historia, ¿no? Porque estamos hablando de historia. Y alguien en este debate de Iturbide o Hidalgo, alguien menciona, es que Iturbide sí debería de ser considerado padre de la patria, junto con Hidalgo. Y alguien le rebate, oye, pero ¿por qué argumenta esa afirmación? Le dice, es que debe ser así, no lo digo yo, lo dicen varios escritores, como por ejemplo Juan Manuel Zunzunegui, que dicho sea de paso, no lean por favor. Juan Manuel Zunzunegui o incluso algunos otros, ¿no? Son escritores que han hecho libros y venden miles y miles de libros en cuestión de la historia y de la leyenda negra de procesos como la consumación de la independencia. Él lo dice, él es especialista, es el escritor, debe ser entonces considerado. Que ahí entonces viene otra vez el razonamiento del que partimos. ¿Será cierto que porque esta persona se considera experta en ese ámbito y lo dijo, ya por eso es algo cierto? La respuesta es que no. Si alguien afirma eso es una falacia. Para demostrarlo tienes que irte a una argumentación formal, a una estructura que demuestre que eso en realidad es así. No basta con decir, lo dijo él que sabe, y como él sabe y lo dijo, es así. No, esa es la falacia de Baculum. Aguas, no me vayan a caer en esa. Y por ejemplo, cuando, o sea, hacen referencia igual a expertos, pero expertos que digamos, o sea,
y ya sabes que incluso ellos tienen un punto de vista en donde apoyan que no debería de ser un padre de la patria, y en eso se sacan una partecita de un texto en donde dice, bueno, es que a tal cosa, ¿no? Y nada más te dejan eso, no te dejan todo lo demás del texto, en donde ya el que lo escribió dice, pero, ¿no? O sea, en ese tipo de partes también contaría como una falacia báculo, donde te presentan cierta información, nada más agarrando la que necesitan. Ah, no, cherry picking, sí, sí, Es cherry picking, ¿no? sí. Exactamente. Eso sería el cherry picking. Ahora, hay que tener cuidado, porque hay una línea bien delgada entre una falacia de autoridad, una falacia ad baculum y un argumento de autoridad. ¿Eso quiere decir que no debes de mencionar especialistas cuando argumentas? No, sí se puede. Sí puedes mencionar a un especialista en el tema cuando argumentas, pero para no caer en la falacia de autoridad o ad baculum, necesitas más que solo decir, porque lo dijo el especialista es así. No. Para convertir esa posible falacia de autoridad en un argumento de autoridad, tienes que decir, ok, el especialista lo dijo, y lo dijo basándose en este documento, en este otro documento, en esta evidencia y en esta otra información. Ah, ahí ya tienes un argumento. Ya no nada más estás diciendo, porque lo dijo el que es especialista es así. No, estás diciendo, lo dijo el especialista, y aparte de la mención del especialista, o mejor aún, la mención del especialista viene a partir de cierta evidencia. Ya te libraste de la falacia y estás del lado del argumento de autoridad. ¿Se dan cuenta? O sea, a todo esto el punto es este. No basta entonces la experiencia, no basta ser experto para tener la razón. Y entonces es donde viene la pregunta. Carajo, entonces, ¿qué es lo que determina que algo que una persona dice pueda ser considerado como verdadero? Porque yo creo que le daríamos la razón en este tipo de cuestiones a las personas que afirman cosas verdaderas. ¿Sí o no? Sí. O sea, más allá de lo que dijimos la sesión pasada, de estos casos que tienen que ver con interpretaciones personales, y entonces le vas a dar la razón a la persona cuya interpretación se acerca más a la tuya, cuando hablamos ya de temas objetivos, ¿qué te hace decir, ok, tienes razón? Pues es mucho del análisis de la lógica, ¿no? Tiene que ver con una dimensión lógica, sí, pero hay algo que escapa a la lógica. Una cosa es que un argumento sea correcto, y otra cosa es que un argumento o afirmación sea verdadera. Son cosas diferentes. La lógica evalúa la corrección o la validez de los argumentos, no la verdad. Ahí viene algo interesante. Pero tú podrías tener un argumento lógicamente válido y correcto, pero falso al mismo tiempo. Ahí es donde está el detalle. Entonces ya entraría parte del pensamiento crítico, ¿no? Como para poder Probablemente. para poder decir, no, aquí la lógica está fallando. No, la lógica no falla. Más bien, por eso digo, la lógica se encarga de hacer el análisis formal en cuanto a lo válido o correcto. Lo verdadero es otra cosa. Yo puedo decir, como no nos alcanzó el tiempo para terminar los temas de clase, mejor lo voy a plantear así. Yo podría decir lo siguiente: si no nos alcanza el tiempo para ver la totalidad de temas en clase, le voy a poner 10 a todos. Como no nos alcanzó el tiempo, todos van a tener 10. Eso es un argumento lógicamente impecable. Desde el análisis lógico, desde la lógica proposicional, lo más básico, es impecable. Es una regla de inferencia, es el modus ponens. Sí. Si P, entonces Q, como P, por lo tanto Q. Está. ¿Eso quiere decir que es verdadero? No. Pues por ahora no, porque no les he puesto 10 a todos. ¿Me explico? Es válido, es correcto, pero no es verdadero. Ahora no. Ya veremos el martes. Si todos tienen su 10 en la lista, y les digo, es porque no nos alcanzó el tiempo, aparte de que esa afirmación fue verdadera, fue correcta y fue válida lógicamente hablando, terminó siendo verdadera. Pero si les entrego la lista con 8, 9, 7, por ahí un reprobado o reprobado, entonces El nombre Leo. entonces fue una afirmación válida o correcta, pero terminó siendo falsa.
Ya sé. Entonces que pues se tiene que comparar con un argumento basado en la realidad. Exacto. Ya diste. Porque también de hecho me lo puse a plantear como cuando analizan los escritos científicos, ¿no? De, por ejemplo, dentro de la física, ¿no? De la cuántica, ¿no? Que dicen, no, tal partícula se comporta de tal forma por tal cosa y tal otra. Y dices, pero ¿cómo chicos puede haber dos partículas en dos lugares, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Pero basado en la realidad, pues las pruebas demuestran que sí. Es que ya, a ver, ahí hay un detalle importante. Acabas de dar en el clavo. Si la lógica no se encarga de evaluar la verdad y solo la corrección o validez formal, entonces, ¿qué determina la verdad de algo? Hay diferentes posturas, pero hay teorías de la verdad, tema de filosofía. Hay teorías de la verdad que se denominan, y son viejas, no son algo nuevo, se denominan las teorías correspondentistas de la verdad. ¿Por qué se llaman correspondentistas? Porque consideran que para que algo sea verdadero debe de corresponder, algo que se dice para que sea verdadero debe corresponder o debe adecuarse a lo que está ocurriendo en el mundo. Eso siempre lo explico en metodología de la investigación. Tú ya lo tuviste, tú no, ya lo verás más adelante, ya se los explicaré con calma. Pero es esto, si yo volteo al cielo y les digo, ya empezó la invasión alienígena, eso podría ser verdadero o falso, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Ha comenzado la invasión alienígena. Eso es una proposición, es un enunciado que puede ser verdadero o falso. Es como cuando estaba distinguiendo entre la realidad y la verdad cuando estábamos hablando con Alan, en donde decía, no, es que la verdad es distinta. Exactamente. Y entonces, para saber si eso es verdadero o falso, ¿qué necesito? Me asomo y veo si de verdad ya andan los marcianos acá tirando rayos láser como en Metal Slug, ¿no? Sí. Si yo los veo, corresponde lo que estoy diciendo con lo que hay en el mundo, por lo tanto es verdadero. Si yo me asomo y luego, no, pues no hay nada, es falso. Entonces, esta teoría de la verdad considera que esta adecuación o correspondencia entre los enunciados y lo que ocurre en el mundo es lo que determina la verdad o falsedad de algo, ¿no? Y fíjense bien, en ese sentido, gran parte de la ciencia contemporánea también funciona bajo ese principio. Es lo que hacen los científicos. Pero en ese caso, por ejemplo, no todos, pero algunos. En ese caso específico, se está tomando cierta parte de la experiencia como verdad, ¿no? Por ejemplo, para salir a asomarse y ver qué onda con los alienígenas, pues tienes que experimentar, ¿no? Ese momento, sí, claro, en el que te asomas. Pero en ese caso, entonces la verdad, aunque no sea del todo 100% experiencia, ¿qué onda con la otra parte que no es experiencia? A ver, de nuevo plantearlo un poco mejor. Sí, si la verdad es parte de experimentar en la realidad y confirmar que, por ejemplo, los alienígenas no están invadiéndonos, ¿qué onda con la parte de la verdad que no puedes confirmar de primera mano con experiencia? Ok. Para empezar, no digamos que la parte de la verdad es la experiencia. Más bien, la experiencia te sirve para decir que algo es verdad o no. Digamos, ¿qué pasaría si uno afirma están invadiendo los extraterrestres y aquí no está pasando, pero a lo mejor en China sí? Ese es el detalle. ¿Aquí qué pasa? Excelente. Eso lo explico también en metodología de la investigación. De hecho, eso no viene en el temario, pero ya saben, yo soy un rebelde intelectual. Dije, yo soy y ante todo soy apóstol del conocimiento. Entonces, ese tema es tema de licenciatura, Ese tema es tema de licenciatura, pero pues yo les doy una probadita del reino. A ver, esa es una pregunta. No fuiste el único que se planteó esa idea. Les va. En el siglo XX, por ahí de los años 1900, hoy no sé exactamente la década, es en la segunda mitad del siglo XX, filósofo norteamericano, que ha habido pocos norteamericanos como filósofos, pero uno de ellos, Norteamericano estadounidense. Edmund
Edmund Gettier. Edmund Gettier se hizo esa pregunta. Dijo, oye, ¿y de verdad entonces siempre podremos confirmar la verdad de algo? Pero se planteó la pregunta haciendo alusión a otro concepto relacionado con la verdad, que es el concepto de conocimiento. Ya desde los griegos se consideraba una definición de conocimiento muy interesante. ¿Qué necesito para que algo sea conocimiento? Y los filósofos griegos, en particular Platón, dijo estas tres cosas: una creencia que esté justificada y que sea verdadera. Si tú tienes una creencia justificada y verdadera, tienes conocimiento. Por ejemplo, yo creo que y que sea verdadera. No se te olvide lo último. Por ejemplo, yo podría decir, yo creo que Leo va a sacar 10 en la clase que acabamos de terminar. No. Es una creencia, ¿no? Ya tengo el paso número 1. Ya tengo mi creencia. Okay. Ahora, necesito el segundo requisito, y es que esa creencia tenga una justificación. ¿Qué justifica mi creencia de que Leo va a sacar 10 en la materia que acaba de terminar? Y yo puedo decir, pues es que estuvo muy atento en clase, entregó sus actividades, hizo preguntas muy interesantes, parece que le fue muy bien. Ok, mi creencia está justificada. ¿Qué me falta? La verdad. ¿Y en qué momento voy a saber si es verdad o no? Pues cuando yo le ponga ahí su calificación. Si yo imprimo la lista de calificaciones y trae el 10, bueno, mi creencia que estaba justificada resultó ser verdadera, si sacó 10. Y entonces yo no digo, creo que Leo va a sacar 10, digo, ahora sé que Leo sacó 10. ¿Se dan cuenta? Ahora conozco el hecho de que Leo sacó 10 en la clase que acaba de terminar. Según esto, el conocimiento opera bajo esos tres principios. Una creencia justificada y verdadera es conocimiento. Pero dijo Edmund Gettier, ¿será cierto que en todos los casos donde yo tenga creencia justificada y verdadera tengo conocimiento? Y ahí viene algo muy parecido a lo que plantea Ram. Gettier empezó a pensar en contraejemplos. ¿Qué es un contraejemplo? Es un recurso argumentativo a partir del cual tú estableces un ejemplo que contradice la afirmación de algo. ¿Cómo para ponerlo? O para tirarlo, o para tirar el argumento de plano. Sí, de plano, ¿no? Generalmente los contraejemplos... Como decir, todas las mujeres son iguales. Exacto. Ajá. Y eso sería una generalización que se cae muy fácil con un contraejemplo. Exacto. Ya con que dijiste todas, mi May, mira, RIP. Con eso ya fuiste. Ya con eso. Ya, sí. Bueno, a ver, y en la palabra todas, ahí les va otra probadita del reino. La palabra todas, esa palabrita, en lógica de predicados se llama cuantificador universal. Les iba a enseñar algo, pero me arrepentí. Tal vez luego, cuando sean mayores, les voy a enseñar. No piensen mal, piensen mal. Profe, quiero ver. No hay video, nada. Hay audio. Solo hay audio, no se va a ver nada. ¿No? Ok, la palabra todos, en lógica de predicado, repito, se llama cuantificador universal y se representa con este símbolo. Préstame. Les iba a enseñar el símbolo, me arrepentí, pero ya recobré valor. Este es el símbolo, ¿aquí puedo? Sí. Este es el símbolo del cuantificador universal. Es este. La escuadra. Es como una volteada. Es como una volteada. Y lleva una X también. Y se lee. ¿En dónde la X? Por ahí. Y se lee para todo X. Para todo X. En lógica proposicional. En medio del triangulito de aquí. No, fuera. Ahorita les enseño un ejemplo. En lógica de predicados se utiliza ese cuantificador, es el cuantificador universal. Entonces, una generalización apresurada o falsa generalización, pues es el uso indiscriminado del cuantificador universal. Cuando tú dices todas las mujeres son iguales, estás usando informalmente el cuantificador universal. Y ese tipo de afirmaciones que generalizan se tiran muy fácil con un contraejemplo. ¿A qué te refieres con son iguales? Todas mienten.
Frase de No, micropuesto, no, todas mienten. De micrófonos. Frase de tablero de micro. Lástima que todas mienten. Mi moto calle. Entonces, a ver, si esa es una frase que está empleando de forma irresponsable el cuantificador universal. Y si tú consigues un contraejemplo, no todas, presentas a una mujer que se ha comprobado que en su vida dijo una mentira, esa afirmación se vino abajo, se cayó. Ya no la pones a prueba, la tiraste, la derrumbaste, la deshiciste. Y eso ya no cuenta como cuantificador universal, o sea, ya eso ya no es cuantificador universal. O sea, la persona tendría que quitar el cuantificador universal de su afirmación. Tendría que modificar el enunciado. Toda excepto uno. Exacto. Y para eso viene otro cuantificador que se utiliza en lógica de predicados, perdón, que es este. ¿Por qué dudó en enseñarnos eso? Es una E al revés. Con X. Este se llama cuantificador existencial. O sea, sí. Existe una X, existe un caso donde no se cumple tal regla. Es como decir, todas mienten, pero ¿Por qué Hay no rebates en los símbolos? ¿Mande? malos? ¿Por qué dudó en enseñarnos los símbolos? No, es que no se los iba a enseñar en la libreta. pero Ese es el detalle. existen una excepción. ¿Mande? Existe una excepción. Ajá, Hay un existe- caso donde no se cumple eso. Lo puedes usar para. Ese cuantificador se puede utilizar para ese tipo de cosas. Existe un caso donde no se cumple tal regla, o al revés, existe un caso donde sí se cumple tal regla. Pero a lo que voy es que cuando usas el cuantificador universal hablas de todos. Cuando usas el cuantificador existencial hablas de algunos nada más. De los que unos, existen. algunos. Sí. De los que existen y que cumplen tal criterio, algún criterio. ¿No? ¿Esto en qué se ocupa? Eso es lógica. Y eso se ocupa, por ejemplo. No, sí, pero es que Ahí bueno, voy. este símbolo nunca lo he visto en un texto o algo así. No, porque esto es un análisis. Estos símbolos los utilizas para hacer análisis de textos, justamente. O sea, tú podrías tener aquí frente a tus ojos una teoría científica. ¿Alguna? No, seguramente no. Si voy a decir, ¿alguna vez han leído? No, pero no es por nada, es que hay textos que no son de este nivel académico, a eso voy, no por otra cosa, no porque crea que no leen. Sospecho, pero no sé nada. A ver, hay un libro, ¿se acuerdan que les mencioné hace un par de sesiones a Spinoza, cuando Claro. hablamos de la libertad? Spinoza, el filósofo holandés del siglo XVII, él escribió un libro que se llama Ética demostrada según el orden geométrico. O sea, fue una cosa así, pero un chispazo de genialidad. Porque la ética, ustedes saben que es una parte de la filosofía que se refiere a lo correcto o incorrecto con relación a al comportamiento humano. Y dijo Spinoza, oye, ¿y si pudiéramos explicar la ética, pero tal como se explica la geometría? Y entonces lo que hace Spinoza es tomar el método geométrico. No sé si ustedes lo saben, pero en geometría se utilizan conceptos como proposiciones, teoremas, escolios, demostraciones, y la idea es esta: tú partes de ciertos postulados, de ciertos principios que vamos a considerar algo así como verdades absolutas, y a partir de esas vas derivando de forma deductiva otras leyes u otras verdades. Y eso es lo que hace Spinoza. Spinoza parte con presupuestos, con supuestos que deben ser considerados la base de su sistema y por lo tanto algo verdadero, y a partir de ahí va derivando juicios acerca del comportamiento ético humano. Es una maravilla. Si ustedes leen el libro, lo van a leer así como si fuera paso a paso. Y luego te dice, esto se demuestra por la preposición 1 y el escolio 2. O sea, te va dando como una serie de afirmaciones que se demuestran con las páginas anteriores del libro. Y tú te dicen qué partes para que tú regreses, las leas y digas, no, pues sí se demuestra. O sea, tú puedes tener una especie de teoría completa de ese tipo
Y con estos símbolos, que son símbolos lógicos, tú analizas frase por frase para ver si son válidos o inválidos lógicamente. O sea, es una chamba. Como cambiar una oración por símbolos reducidos que explican esa oración. Exacto. Que te develan, digamos, lo que hay detrás de la oración, te demuestran si jalan o no jalan, si son lógicamente correctos o no. Y aquí es donde viene la importancia de esto. No solo es útil, es importantísimo. Un enunciado que no es lógicamente correcto, difícilmente va a ser considerado algo científicamente adecuado. Entonces, la lógica en ese sentido es una especie de filtro, de colador, si así lo quieren ver, que las que pasan el análisis lógico pueden ser consideradas conocimiento formal. Las que se quedan en el colador, así como le haces, apartas eso de lo que queda. ¿Me explico? Entonces, la lógica, digamos, es como el árbitro para determinar lo que se puede considerar conocimiento formal o no. Y debe ser un filtro por el que debe pasar una teoría científica, un argumento, para ser considerado algo formalmente adecuado. Entonces, ¿qué pasa con las teorías que no son del todo, que como ya lo mencionó, ¿no? Tal vez lógicamente se vea bien, pero en realidad está mal? Ahí está el detalle, eso era lo que planteaba al inicio. ¿Puede una teoría pasar el filtro de lo formal? Claro, y se puede considerar lógicamente impecable, pero eso no la hace verdadera. Y viceversa, funcionaría lo mismo. ¿Cómo? ¿Algo verdadero no puede ser lógicamente formal? Exacto. ¿Usted qué opina? No, ahí sí, creo que ahí sí hay una relación más estrecha. Y es que ese es un temazo. Es un temazo. Mejor lo guardamos para ver, ahí va. ¿Sabes cuál es el detalle? Tengo que pensarlo con más detenimiento, pero así, de bote pronto, como dice la chaviza. Así de bote pronto, yo diría que algo lógicamente inválido no podría ser verdadero. ¿Y saben por qué? Y esto es lo maravilloso. Cada vez me estoy animando más a mostrarles lo que les quería mostrar, pero no sé si me atrevo. Ahí les va lo interesante. Sucede que al parecer nuestro universo posee una estructura lógica que no puede ser violada o quebrada. Entonces, en ese sentido, algo lógicamente inválido parecería no poder ser verdadero, no poder ocurrir en realidad. Hay como una especie de estructura lógica detrás del universo que permite o no permite que ciertas cosas ocurran. Sí. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de los viajes temporales. Como con las matemáticas. Tiene que ver con la cuestión de los viajes temporales, y te voy a decir por qué. Hay tiempo. Seguramente han visto Volver al Futuro, por ejemplo. Sí. ¿No? Bueno, hay un podcast en Spotify, Caso 63. Está buenísimo ese. Está muy bueno. Es muy entretenido. Ok, en esta cuestión de los viajes temporales siempre surge la pregunta: ¿será posible? ¿No será posible? ¿Es algo real o no? Bueno, al futuro sí. Al futuro se puede viajar. Claro que sí. De hecho, lo estamos haciendo ahorita. Pues sí. Todo el tiempo estamos viajando al futuro a la velocidad de 1 segundo por segundo. Estamos dejando el presente atrás constantemente. Ahora, si la pregunta es, ¿yo puedo viajar dejando atrás a los otros? Teóricamente también es posible. Y la relatividad nos ha develado esa información. El tiempo es relativo al observador y el tiempo se puede dilatar ante el aumento de velocidad o de masa y gravedad. Viendo esas dos condiciones, tú podrías hacer que el tiempo para ti transcurra más lento que para los demás. Y eso significaría que los demás se envejezcan y el tiempo pase y para que no. Entonces sí podrías viajar al futuro de forma más acelerada que otros. Teóricamente es posible. Y de hecho, fácticamente también, porque ya se comprobó. No como en las películas, que te adelantas 20, 30 años. Pero hay un experimento muy famoso con 2 relojes atómicos. Un reloj atómico es un reloj que cuantifica el tiempo haciendo rebotar un átomo de
forma constante, de forma continua. Tomaron dos relojes idénticos, sincronizados a la perfección. Uno de ellos lo dejaron en tierra firme y otro lo subieron a un avión. Si no recuerdo, era un avión con una velocidad, si no mayor a la velocidad del sonido, digamos bastante cercana. Hicieron que el reloj del avión se moviera del lugar, aceleraron, digamos, hicieron que estuviera sometido a aceleración. Y cuando aterrizó el avión, compararon los dos relojes, pues resulta que estaban desfasados. Y el tiempo en ese sentido transcurrió en menor medida para el reloj que estaba en movimiento que para el reloj que se quedó en tierra firme. Y eso se explica físicamente. Mientras el reloj que se quedó quieto hacía esto con el átomo, hacía rebotar de arriba abajo, cuando tú quieres hacer esto pero mueves el átomo tiene que hacer esto. En lugar de quedar con una línea recta de arriba abajo, tiene que trazar una especie de diagonal. Le toma más tiempo. Le toma más tiempo hacer el recorrido, el tiempo se dilata, ese es el sentido, ¿no? Entonces, prácticamente también, no como en las películas, pero el futuro es teórica y factiblemente posible que se puede viajar en el tiempo. Si nos vamos a términos más sutiles, pues ahorita lo estamos comprobando, estamos viajando al tiempo, al futuro en este momento. Total. Yo no me acuerdo en dónde leí que si llegas a la luna o no sé dónde del espacio, a tal velocidad, volteas y en la Tierra puedes ver incluso cuando estaban los dinosaurios, pero no me acuerdo qué. Bueno, es una cuestión que tiene que ver, interesantona, tiene que ver justo con, pero eso más bien tiene que ver con el hecho de que la velocidad no viaja a una velocidad infinita, que a pesar de que es lo que más rápido viaja en el espacio, bueno, es que para ver esto necesitarías ir más rápido que la velocidad de la luz. Sí. A ver, sí. hay muchos videos que afirman, si te encuentras a varios miles de años luz del planeta Tierra y observas con un artefacto lo suficientemente potente, vas a observar a los dinosaurios, porque la luz que se refleja en la superficie terrestre sigue viajando todavía desde ese entonces y hasta... Eso es cierto. A ver, es verdad el hecho de que la luz recorre la distancia muy rápido, pero de forma finita. Y por lo tanto, tomando en cuenta que las distancias en el universo son demasiado amplias, a la luz le tarda tiempo en llegar de un punto a otro. La radiación también, por eso tenemos la radiación de fondo. ¿Te acuerdas que les enseñé en geografía? Que es esta evidencia del Big Bang. Entonces, sí. Cuando todo estaba comprimido. Ajá. Entonces, de alguna manera, eso podría llegar a ser cierto, nada más que no teóricamente sí, podría ser verdadero. Fácticamente no creo que haya una manera de comprobarlo, y ni siquiera los instrumentos para hacerlo. Sí, es que tendrías que, ¿sabes? Tipo, por ejemplo, nosotros cuando volteamos a ver el fondo de microondas, podemos porque de hecho ya estamos a una distancia muy exacto del fondo. Y ha pasado mucho tiempo. Igual lo que los mismos videos lo plantean es que si tú estás en tal sitio, vas a verlo así, ¿no? Pero imagínate, tú viajas en el tiempo que tienes, ¿no? Viajas de aquí hasta ese sitio. Lo que entre más te alejes de la Tierra, no vas a ver cómo se regresa el tiempo. Vas a ver más bien cómo transcurre el tiempo, como te iba normalmente. Tal vez vas a ver que se vea más rápido cómo avanza el tiempo de la Tierra. Digo, no, perdón, más lento. Lo que dice Leo es cierto, es que para que eso se lograra, digámoslo así, tendrías que rebasar a la luz. Ajá. Porque esa luz que fácil en mi moto. No, porque esa luz que digamos que contiene la imagen de los dinosaurios, pues ya está por allá viajando. Entonces tú tendrías que subirte a algo que vaya más rápido para rebasarla, ponerte enfrente de ella y decir, sí, no, sí es cierto. ¿Me explico? Eso es en un y eso es teóricamente imposible. Nada viaja más rápido que la velocidad de la luz. No se puede. Por ahora. Técnicamente ciertas partículas ya se demostró que sí. Bueno, pero me refiero a nosotros. No, nosotros. Es el detalle. ¿Qué iba a decir? Ok, bueno. Sí, continúa. Estoy mencionando esta cuestión justamente al respecto de los viajes temporales, porque seguramente ustedes recuerdan Volver al Futuro, ¿no? Sí. Cuando viajan al pasado, está esta cuestión de que, no te tienes que ver a ti mismo, ni tienes que ese tipo de cosas, ¿no? Eso plantea la famosa paradoja del abuelo. Ya se las conté, pero la voy a resumir muy rápido. La paradoja del abuelo es un razonamiento
que tiene que ver con los viajes temporales al pasado. Y dice así: tienen que ser muy cuidadosos cuando hablan de la paradoja del abuelo, porque un detalle que no digan bien ya no hace que jale la paradoja. La paradoja es esta: imagínate que viajas al pasado. Viajas al pasado al momento justo antes de que tu abuelo conozca a tu abuela. Eso debe ser importante. Sí. Y decides matar a tu abuelo. Llevas un arma y lo asesinas. La paradoja está aquí. Si lo matas antes de que conozca a tu abuela, tu padre no nació. Y si tu padre no nace, pues tú tampoco. Por lo tanto, no pudiste existir en el presente para viajar al pasado. Como no viajaste al pasado, entonces tu abuelo no muere. Por lo tanto, si conoce a tu abuela, tiene a tu papá y naces tú. Pero como si naciste tú, entonces si viajaste al pasado y si mataste a tu abuelo. Pero si entonces mataste a tu abuelo, tu papá. Y es un ciclo. Es un ciclo sin fin. Esa es la paradoja del abuelo. Por eso cuando Ahora, viajes al pasado no mates a nada. Pues, ahora, el detalle es este. Un día maravilloso, un día precioso por ahí del año. Esto es dato extra, ¿no? Pero es acá, Claro. para presumir, para ponerle sazón a la historia. Un día maravilloso de julio del año 2022, me parece. Creo que sí fue del 2022. Era un sábado. Estaba lloviendo. Y estaba viendo Volver al Futuro. Acá, la habitación. Ya la he visto muchas veces, ¿me la rifaré? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Y ya, estaba viendo. Y hay una escena donde el Doc Emmett Brown está siendo perseguido por unos talibanes o no sé qué son, que quieren... ¿Cuál va a Volver al Futuro? Es la 1. Bueno. Es una escena donde vienen por el Doc Emmett Brown porque tiene material radioactivo y ellos lo quieren. Ajá, Sí. Entonces, ahí hay todo un merequetengue ahí, parece que lo matan. Hay todo un merequetengue ahí. Y hay una parte donde el Marty queda frente a estos terroristas, ¿se acuerdan? El terrorista toma su arma, lo tiene de frente y ¿qué sucede? ¿Se acuerdan? De su casa. No. ¿El Doc se atraviesa? No. Van a matar a Marty y el arma no detona. Se traba. Y yo dije, ay, no manches. Dije, qué churrazo, mi May. Qué guionazo. Qué guionazo. Pues claro, si lo matan se acaba la película y no pasa lo demás, ni la 2 y la 3. Dije, qué tontería. Espérame, mi May. Pasó ese día, Tiempo después, reflexionando al respecto, creo que incluso fue en ese mismo momento, después de verlo, dije, a ver, no, esto de aquí, esta escena, esto que parece un guionazo, esto que parece un Deus Ex Machina, sí saben que es un Deus Ex Machina. Es Dios en lugar. No, es como a beneficios del guión, ¿no? Resolver un problema atribuyéndoselo a algo así como milagros. Algo así como algo un recurso muy quemado. Y pensándolo dije, no, en realidad esto es una genialidad del guión y te voy a explicar. Porque yo no sé si quien escribió el guión de esa película sabía algo sobre las paradojas temporales, pero ahí te va. Si tú matas a Marty McFly en ese momento, entonces comprometes la coherencia lógica del resto de la cinta. No solo es que se acabe la película, si se acuerdan, después de eso ocurre que Marty regresa en el tiempo y se da cuenta que el Doc no murió y demás cosas. Eso sucede. Sí. Entonces, si matan ahí a Marty, no habría manera de que regrese para salvar al Doc. Habría una contradicción lógica, que sería más o menos lo mismo que ocurriría cuando tú viajas al pasado y le metes el cuchillazo o ahorcas a tu abuelo. También la coherencia lógica se compromete. Entonces, en ese sentido dices, a ver, ¿cuál es la solución de este tipo de paradojas? Hay dos hipótesis. Una, si tú lograras viajar al pasado y le quieres disparar a tu abuelo, para evitar la paradoja tendrían que ocurrir cosas sumamente improbables para preservar la estructura lógica
que la realidad parece tener. Cosas tan improbables como, por ejemplo, que si le disparas a quemarropa a tu abuelo, el proyectil, en lugar de hacer la línea recta, toma una trayectoria curva. Se desvía. O cosas tan improbables que si vas a apuñalar a tu abuelo en la garganta, el cuchillo se convierta en plástico. O qué sé yo, ¿no? O que el arma se encasquille, por ejemplo. Y dices, perdí. Entonces el que escribió el guión de Volver al Futuro tal vez tenía en cuenta que no podía matar a Marty en ese momento porque la estructura lógica y coherente de la realidad se veía comprometida y dijo, el arma no puede detonar. Y no para salvar a Marty, porque la estructura lógica de la realidad así te lo demanda. No, pues, y dices, la mano. A ver, ahora, esa es una posibilidad. Aunque el que graba no ayudó. Otra posibilidad, que es la más decepcionante, es que para evitar ese tipo de paradojas y de violaciones a la estructura lógica de la realidad, pues no es posible viajar al pasado, así de simple, ¿no? Ahora, recientemente se manejan otras hipótesis. Por ejemplo, ahí interviene la cuestión de los famosos CTC, ¿no? Los ciclos temporales cerrados, que darían cuenta a otra posibilidad de viajar al pasado echando mano de la cuestión de las líneas temporales. Y ya cuando entra todo eso de los multiversos. Viene la cuestión de las diferentes líneas temporales. Y es que es la de Miss Peregrine, los niños peculiares. Sí. Como el bucle al que entran ellos. ¿Qué crees que no me acuerdo de esa parte? Me acuerdo de Miss Peregrine, la película, creo que incluso la vi en el cine. Me acuerdo que es como un X-Men pero de chavitos, ¿no? Ajá, pero tienen algo así como para que no los cachen, no sepan dónde están ubicados, tienen como un bucle temporal. Ellos no sé, su casa es aquí, pero ellos aquí viven todos los días pasan. Pero uno saliendo ahí a la calle es como aparte, esto ya está derrumbado y todo feo. Y lo que hacen Miss Peregrine para conservar todo así, todos los días, en la noche reinicia el día. Y ellos viven todo el mismo día siempre. Pero afuera se lo corriendo el tiempo normal. Ya, sí, ya me acordé. ¿Cuál película es? Miss Peregrine. Los sellos peculiares. Está bonita. Es con Elena. Sí, ya sé cuál. No es Elena Mohan. Es que sí me acuerdo poquito. Me acuerdo de los niños, pero. Es una niña que tiene boca aquí atrás. Ajá. Otro que flota como. No es la chava, usa zapatos de. Sí, pero es otro. Bueno, es muy interesante esa parte, es muy complejo. Bueno, ya nada más para cerrar con esa parte, es esa idea. Parece ser entonces que existe cierta estructura lógica presente en la realidad que no puede ser violentada, que no puede ser violada en ese sentido. Por eso, repito, el hecho de que algo lógicamente inválido sea real o sea verdadero, pues de bote pronto yo diría, yo creo que no lo permitiría. Está cañón, ¿no? Bueno, les voy a enseñar, es que miren ese símbolo que tengo ahí, miren. Aquí lo traigo. Profe. Constantino es otra cosa, pero ese Ahí está la X. No aparece el aquí, solo es el O es una el mancha. cuantificador universal. ¿Y qué aquel rombo de afuera? Lo que está alrededor es un dodecaedro. El dodecaedro es uno de los 5 poliedros irregulares, de los 5 sólidos platónicos. Y este que traigo aquí, precisamente, es un modelo que hizo Leonardo da Vinci y que se incluye en un libro escrito por un fraile franciscano italiano llamado Luca Pacioli. Él escribió un libro que se llama La Divina Proporción. Es un tratado geométrico donde habla de la proporción áurea. ¿Te acuerdas que te de la proporción áurea? Hace un tratado sobre la proporción áurea y se supone que Leonardo da Vinci hizo modelos dibujados de los poliedros, de los sólidos platónicos, y este de aquí es el dodecaedro. Y es muy interesante, o sea, porque para los antiguos griegos cada sólido platónico representaba un elemento de la naturaleza. Son 5 sólidos platónicos: tetraedro, icosaedro, octaedro, dodecaedro y el octaedro, ya lo dije. Bueno, Sí, otra vez. son 5. Sí. Y cada uno representa uno la tierra, otro el agua, otro el aire, pero el quinto representa el éter, que es este representa el éter. Para los Y por antiguos, eso le puso también. para los antiguos griegos, el éter era la materia presente en el universo.
De hecho, Aristóteles en su modelo cosmológico, el modelo geocéntrico, cree que las esferas que contienen a cada uno de los astros en el universo están llenas de éter. Y el éter, al ser este material físico imperceptible, hace que todas las esferas funcionen como un engranaje de relojería, ¿no? Entonces, por eso es que decidí representar justamente la idea del éter, la idea del universo, con el dodecaedro. Y en esta cara del dodecaedro pues parece ahí unos colores que hacen alusión como una galaxia o algo así, y el cuantificador universal haciendo referencia justo a la estructura lógica que parece tener el universo en sí mismo. Entonces, no, está muy chido. Foto para el video. Foto para el video. No, es que sí, yo creo que sí le voy a tener que. Eso me agrada. Le voy a meter unas cuantas imágenes sobre, básicamente. Lo que estamos, sí, los símbolos. Eso me agrada que no es como que, porque me pareció bonito, Sí, no claro. trae algo más profundo. Sí, y bueno, ese es el punto. Ahora, ya regreso a los contraejemplos Gettier y nos vamos, porque ya se nos fue. Siento que estamos hablando de muchas cosas. Sí, ya nos salimos nos del fuimos tema. ya. Sí, ya nos fuimos. está guapo. A ver, Está bueno. y esto tiene que ver con eso, respondiendo nada más a lo que dijo Leo. Algo inválido podría ser verdad. Yo diría que, no sé, tendríamos que pensarlo con más detenimiento, y de hecho se lo tendríamos que preguntar a personas con más conocimiento todavía. Le voy a preguntar a mi profesora de lógica, la maestra Asunción Preiser. Uy, Ya sé, ya les he mostrado fotos de ella, creo que a ustedes sí. ya nos la presumió como 40. Sí, la maestra Preiser es una genialidad. Tengo clases de ella grabadas, también si quieren les puedo, en audio, les puedo compartir alguna. Nada más que sí es lógica ya mucho más compleja. Lo que tengo de ella son grabaciones de clases de lógica de las matemáticas, en particular de clases donde estábamos analizando los teoremas de Gödel, los teoremas de Kurt Gödel sobre la incompletud de la matemática y otro tipo de cosas. Entonces, sí, ya es un lenguaje muy abstracto, pero esa profesora me encantaría que la conocieran. Incluso me dan ganas de decirle, así como con mi otra profe, que si nos concede platicar El con honor. ella, y así de Uy, ella. el honor. Uy, sería invitarla o algo para que le parezca atractivo, no sé, le ofrecimos comida. Unos chetos, unos tacos. Es que no, ¿sabes? es que mi profesora no es así, ¿eh? No digo, pero No, es cierto. Pero trasladárselo veo difícil, porque ella da clases en la UAM y en la UNAM. Entonces ella, terminando de dar clases en la mañana en la UAM, a veces le toca irse a la UNAM a dar clases, tiene agenda ocupada, digamos, ¿no? Hay que hacer una convención. Yo creo que sería mucho más factible a lo mejor hacer una videollamada en ese sentido. Sí. Y yo la verdad, no es por echarme el guayabazo, ¿no? Pero la verdad es que yo con ella sí tuve una relación pues, cercana, digamos, ¿no? A tal punto de platicar no nada más de la clase, sino que platicábamos de otro tipo de cosas. ¿Qué tan cercana? ¿Qué? Ah, No, la maestra Brexit es una señora ya muy grande. No es cierto. Es que tenía que preguntar. Bueno, total. Ajá. El punto es que a lo mejor a ella me gustaría preguntarle, y tengo planeado ir a ver a mis ex profesores la siguiente semana. Quiero ir a buscarla, a platicar con ella y quiero decir, oye, ¿qué cree que tengo unos alumnos brillantes? llegue y dígale, vean. Muy esto que preguntones. hicieron. Bueno, total, ya lo veremos después. Con eso cerramos esa parte, ¿no? Con esta idea de la estructura lógica que parece haber en el universo. Ahora, lo que decía Ram, ¿qué pasa si está ocurriendo la invasión alienígena, pero no la vemos aquí, está en otro lado? Eso yo lo veo muy cercano a los contraejemplos de Edmund Gettier, que con eso terminamos. Sí, perdón. Sí. No, mejor terminamos y ya. Va, ahí va. Entonces decíamos, para Platón necesitas esas tres cosas para considerar que conoces: creencia, justificada y que sea verdadera, ¿no? Y Gettier, echando mano del contraejemplo, dijo: ¿y si será cierto que siempre que tienes esas tres tienes conocimiento? ¿No habrá casos donde teniendo estas tres aún así no conozcas? A ver, creencia, justificar los mitos, no. No, porque Es que no son hay verdaderos, no hay forma de comprobar si son verdaderos. Pero, a ver, Edmund Gettier plantea varios contraejemplos. Uno es el siguiente. Yo creo que subjetividad. No.
¿no? Bueno, de alguna manera por ejemplo, podría entrar, pero lo mismo que siempre mamo con lo del agua, ¿no? Creo que el agua está fría, ¿no? Creencia. Justificación, porque está en un vaso que dejamos ahí hace rato, ¿no? Y verdadero, comprobarlo, ¿no? Mete la mano y dices, yo la siento calentita, pero alguien más la siente fría. a ver, si hay una parte de la subjetividad que se involucra en este contraejemplo y tiene que ver con la experiencia sensorial. Ahí va. Según Gettier, él tiene un contraejemplo no solo para poner a prueba esta interpretación del conocimiento, para tirarla, para echarla abajo. Dice Gettier, imagínense este caso. Ese también siempre lo planteo en metodología de la investigación. Pero bueno, spoiler para ti. Imagínense este caso. Llegas a la casa de un compa, ¿no? Ah, ya se puede. Vas a ir a un lado y le dices, espérame tantito, pero ya traigo hambre. Y ves en su mesa un frutero. Dices, oye, ¿me dejas agarrar una fruta? Sí, adelante, toma las que quieras en lo que me alisto. Ok, y ves una manzana. Dices, creo que ahí hay una manzana. Tengo una creencia. Mi percepción visual me dice que hay un objeto con la figura y los colores de una manzana. ¿Está justificada esa creencia? Sí, porque estás viendo la percepción, la imagen. Ok, te levantas, vas para allá y la tomas. Y en cuanto la tomas, te das cuenta de que la manzana es una manzana de cera. De las de plástico. Como si fuera, una manzana de plástico. Mierda. Entonces, mi creencia estaba justificada, pero terminó por no ser verdadera, porque esta manzana es de plástico. Bueno, ahí la dejas y te vas a sentar. Y te dice tu amigo, oye, ¿sí agarraste la fruta? No, siempre no. ¿Por qué no? Es que creí que tenías una manzana, pero no. Sí, hay una manzana. No, pero pues es de plástico, ¿cómo me la voy a comer? Dice, no, mira, ven. Te paras, vas con él a la mesa, toma la manzana y la abre. Está hueca. Y dentro de esa manzana hay una manzana real. Y entonces en ese caso dice Gettier, a ver, vamos a analizar ese caso. Ahí tienes una creencia, sí. ¿Está justificada? Sí. ¿Y es verdadera? También. Pero tú no supiste que era verdadera. Pero tú, a pesar de que tuviste una creencia justificada y verdadera, no tuviste conocimiento. ¡Ájale! Y dice Gettier, amigo Platón, bájese. ¿Te das cuenta? Te acabo de presentar un caso donde aún teniendo una creencia justificada y verdadera, no tienes conocimiento. Porque tú no sabías que ahí estaba la manzana. Carajo. Dice Platón, ¿me chingaste, Mike? No, es cierto. A eso Gettier le denomina suerte epistémica. Suerte epistémica. Tuviste, por suerte, un objeto dentro del que percibiste que hizo que tu creencia resultara ser cierta. Y se relaciona con lo que decía Ram. Imagínate que alguien dice, empezó la invasión alienígena. Tú no tienes aquí la forma de comprobarlo, pero en otra parte está ocurriendo. Está sucediendo, es verdad, pero tú no sabes que es verdad. De alguna manera se relaciona. Hay otro planteamiento del contraejemplo Gettier que tiene que ver con un borreguillo por ahí. Pero bueno, entonces suerte epistémica va de la mano con eso, ese conocimiento. Bueno, es que ignoramos que aquí está pasando. Ya ¿van de la mano o cómo es eso? A ver. Y entonces ahí ya puede entrar eso de, por ejemplo, aunque se crea que algo no existe, es posible que sí exista porque, digamos, se está escondiendo dentro de eso, pero nosotros no tenemos forma de comprobarlo. Tal vez tu amigo ya lo sabía y por eso la abrió, ¿no? Exacto. Pero si tú no tienes nada en la mano como para abrir la manzana, entonces o sea, realmente te diste cuenta de que no tenías conocimiento, pero en realidad tu creencia no estaba del todo errónea. Exacto. O sea, era verdadera tu creencia, pero tú nunca supiste que era verdadera hasta que no abrieron la manzana. Lo mismo aquí. Si alguien dice está ocurriendo la invasión alienígena, eso puede ser verdadero o falso. Puede ser que te asomes y no veas nada y dices es falso, pero está ocurriendo en otra parte que no alcanzas a ver y eso lo convierte en verdadero aunque tú no sepas que es verdadero. Esa afirmación que parece ser falsa se convierte en verdadera,
pero no porque estés comprobando mediante la percepción la verdad de la afirmación, sino porque por suerte, ahí es donde entra la suerte epistémica, está ocurriendo en otro lugar y ese acontecimiento le confirió, le concedió a tu afirmación el valor de verdad. No porque lo conozcas, sino porque por suerte epistémica eso hizo verdadera tu afirmación que parece ser falsa. Pues qué curioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas mentirillas, cuando, o sea, cuando, ¿cómo sería? De esas cosas que en realidad, como lo que decía de que cuando estás debatiendo con alguien y de repente por ahí se te sale una mentirilla, ¿no? Una falsedad, una falacia Involuntario. esa misma falacia podrías que tengas la suerte que en realidad sea verdadera, ¿no? Claro. Y es que, ahí va otra vez, la falacia es una cuestión formal, de validez. Incluso puedes usar una falacia que es lógicamente inválida, pero ya dijimos que la lógica no determina si algo es verdadero o falso. O sea, tú podrías estar defendiendo algo verdadero usando falacias. Podrías estar del lado de la verdad, pero haciéndolo, digamos, de forma incorrecta desde el punto de vista lógico formal. Bueno, entonces yo creo que así viéndolo bien, siento que entonces, no sé, tal vez lo estoy malinterpretando, pero entonces tal vez sí exista algo no lógico que sea real. ¿Algo no lógico que qué? Que sea real. A ver. Por lo mismo que ya estuvimos hablando, ¿no? Por ejemplo, esas falacias. No, es que las falacias son lógicas. Ya te entendí, creo que tienes razón, ya te entendí. Sí, puede haber algo inválido lógicamente hablando y que termine siendo real. A ver, sí, pero no el hecho en sí, sino su justificación. O sea, puede existir algo en la realidad cuya justificación o cuya estructura que respalda sea inválido. Sí, pero algo que per se sea lógicamente inválido, no lo sé. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, yo podría decir, la independencia de México inició el 16 de septiembre de 1810. ¿Por qué lo sabes? Porque lo dijo la doctora Patricia Galeano. El hecho es verdadero. Ese día empezó la independencia de México, el proceso de independencia. Ahora, la forma en la que estoy justificando esa afirmación es lo que es inválido. No porque lo haya dicho la doctora Patricia Galeana ya significa que tenga toda la razón absoluta. Exactamente, hace falta documentos, evidencias, testimonios, estudio historiográfico que ella utilizó para afirmar eso. Eso sí, si te das cuenta, ahí la invalidez o incorrección lógica no cae en el hecho, de que la independencia de México comenzó, sino cayó en la forma en la que yo justifico eso. ¿A qué me refiero entonces cuando digo que algo es per se, por sí mismo, lógicamente inválido? Yo estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones contradictorias. Cuestiones contradictorias, es decir, una contradicción en términos de lógica formal, es algo que dentro de sus peculiaridades o características presenta el carácter contradictorio. ¿A qué me refiero? Ejemplo de primaria, de kinder. Ya se los conté a ustedes también, creo. El triángulo de 4 lados. Eso es imposible, lógicamente hablando. Hay una contradicción. No sé si lo imposible sea inválido en ese sentido, creo que ahí está el detalle. No sé si lo imposible se debe considerar válido lógicamente o inválido. Más bien, inválido lógicamente hablando. Tal vez ahí está el detalle. Creo que ahí está el punto que no había pensado. Creo que son dos conceptos que están separados. Algo imposible probablemente no sea algo que pueda ser susceptible al criterio o valor de validez o invalidez. Creo que ahí está el punto. Me acabas de dar una idea.
hay que mediarla, hay que Hay que escribir, desarrollarla. hay que preguntarle a mi persona. Sí, qué bueno, qué bueno que lo grabaste, May, si no se me iba a olvidar. Sí, qué bueno. Bueno, ante todo esto y como conclusión por el día de hoy, después de esta charla de divagar y Marullo. a ver, yo creo que respondiendo a la pregunta de Pablo, con eso quiero cerrar el tema. Sí. ¿Por qué le damos la razón a las personas? Depende de qué casos. Si hablamos de casos donde interviene la percepción personal, desde mi punto de vista, que no considero que sea la verdad, desde mi punto de vista creo que le damos la razón a las personas cuando las interpretaciones de estas son cercanas a las nuestras, ¿no? Por ejemplo, si yo digo... Como con la afirmación, ¿no? Por ejemplo, yo digo, el 14 de febrero es una basura. Y dice Leo, yo creo lo mismo. Le voy a decir, pues tienes razón. Le di la razón porque su interpretación personal concuerda con la mía. Sí. Si Ramsés me dice, el 14 de febrero es algo bueno, yo le digo, estás mal, no tienes razón. ¿Por qué? Porque pienso distinto y nuestras interpretaciones son opuestas. En ese caso yo creo que ahí se encuentra el motivo por el cual le damos o no la razón a la gente. En ese tipo de casos. Ahora, en casos que tienen que ver con información objetiva, por ejemplo, el 15 de septiembre de 1810 dio inicio, bueno, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 dio inicio el proceso de independencia de México. Ahí le das la razón o no le das la razón a las personas. Eso ya no depende de tu opinión. Te tienes que remitir a evidencias, te tienes que remitir a precisamente argumentos, a la validez del argumento, te tienes que remitir a la verdad de la afirmación. Y por eso hablamos de todo esto el día de hoy, de la verdad, de la validez, del papel que juega la lógica. Entonces, siendo completamente responsables al tratar de determinar si le damos o no la razón a alguien en términos de cuestiones objetivas, lo más sensato siempre será recurrir a la evidencia y al análisis formal lógico de eso que se está discutiendo. ¿Quieren decir otra cosa? Yo con eso ya concluyo. Amén. Amén. No. Bueno, fe de ratas. Creo que hace ratito que planteé también el tema del proceso de independencia, dije 15 de septiembre. Bueno, es el 16, madrugada del 16 de septiembre. Siempre se nos confunde ahí la onda porque pues, nosotros celebramos desde el 15, mi hermano, ¿no? Y el 16 pues ya te la curas, nada, ¿no? El 16 ya te va a descansar. Bueno, otra cosa que quieran afirmar. Pues nada, yo creo que nada más tal vez un pequeño énfasis en que siento que es más fácil caer dentro de los sesgos de la razón cuando se habla de casos objetivos. Sí, puede ser. Y pues sí, depende realmente el caso que se esté viendo. Si no es un caso objetivo, la razón no se puede llegar hasta cierto punto, pues, o sea, más bien, puede que no se llegue a un punto, o sea, a darle la razón de forma pues objetiva, de forma digamos tal vez verdadera. Ok, bueno. O real. Y si nuestros escuchas quieren saber algo sobre sesgos cognitivos, checar parte 1 de esta cuestión. Porque la semana pasada cuando hablamos justo de los sesgos cognitivos, faltaron algunos sesgos, ¿no? el sesgo de confirmación, el cherry picking, el fenómeno, ¿cómo lo llamamos? Ay, se me olvidó el nombre. Dunning and Kruger. Ándale. Sí, Dunning. ¿Sí? Muy bien. No, pues es que sí estudié. Bueno, pues es todo por hoy. Gracias. Estuvo chido. Qué bueno que Aunque nos otra quedamos. cosa- Me voy contento. Que aún me deja un poquito A ver. medio peligroso es lo de las filosofías. Las formas en que catalogan En el que catalogan aquí. que la gente piensa. No me parece muy válido todo eso de las filosofías. O sea, Pero de las filosofías, ¿en qué sentido? es que habla sobre las filosofías como formas en las que la gente piensa. Como por ejemplo, mi filosofía es atenderme siempre a la verdad. Las filosofías de vida personales, ¿no? Individuales. Ajá, pero Sí. ¿Por qué crees que es peligroso? porque, por ejemplo,
toda. Ya, al ser filosofías individuales, subjetivas, las personas pueden cambiarlas a su antojo, ¿no? Aunque la idea de filosofía de vida es que sea algo con lo que te comprometas. Exacto, es algo que dicen, por lo menos ahí por lo que llegué a leer ahí en página china pirata, era básicamente una mentalidad que se queda forjada. Exactamente, o sea, en ese sentido, Una mentalidad general en la que te vas a seguir. en ese sentido, la idea de cambiar constantemente de filosofía de vida sería contradictoria con la propia idea de filosofía de vida. Exacto. Sí, yo creo que también no estoy del todo de acuerdo con la idea de filosofía de vida, pero lo mío tiene que ver más con una especie de razón histórica, tal vez, Más basado. que tiene que ver con el concepto mismo de filosofía como disciplina del pensamiento humano. Pero bueno, después podríamos hablar de eso. Sí, bueno también. No, yo quisiera recuperar para la sesión de entropía lo de los viajes en el tiempo. Sí, pues lo volvemos Porque siento que si entonces el universo se rige realmente por lo que la lógica decide, pues ya está, facilísimo. Los cerebros de Boltzmann sí son reales, puede que acabe el universo, se inicie otro universo sin ningún problema. Sí, a ver, justo el detalle En es un ese. tiempo infinito. Justo el detalle es ese. Hay muchas cuestiones prácticas que se han investigado. Vale, hay muchos descubrimientos recientes en el terreno de la física que desafían las cuestiones lógicas. Sí. Por ejemplo, la cuestión de ¿cómo se llama esta cuestión? No se me acuerdo el nombre. La cuestión de ¿cómo se llama este principio? Donde las partículas parecen estar En dos, la superposición. la superposición. La superposición de las partículas, por ejemplo, y te dices, caray, como que te empiezas a sembrar dudas al respecto de si en realidad la coherencia o la estructura lógica que pensamos que tiene el universo número uno la tiene, y número dos es así. O tendríamos que replantearnos más allá de si el universo posee una estructura lógica, si esa estructura lógica es la que nosotros creemos saber. Creo que eso también raya con lo que decía de su profesora, el problema con las matemáticas. Y es que si la lógica, no sé, está hasta cierto punto basada en igual tipo matemáticas, a mí me suena a que podría significar que están errores, ¿no? Ese es otro temazo, que fundamenta la matemática. Los logicistas decían eso. O sea, ¿qué hace que las matemáticas funcionen? ¿Por qué las matemáticas funcionan y sirven para explicar cosas del mundo? Pero güey, Los logicistas decían que la matemática no era otra cosa más que lógica aplicada. Pero no es la única forma de explicarlo. Y de hecho, tras varios años de desarrollo de esa idea, pues se sabe que no. La matemática y la lógica son cosas aparte. Sí hay relación, y hay puntos donde se relacionan de forma muy cercana, sobre todo en la lógica moderna, la lógica contemporánea, pero no es lógica, digamos, llevada al mundo práctico de la matemática. Es otra cosa. ya estuvo. Bueno, muchas gracias muchachitos, como siempre. Eso es todo, chicos. Qué bueno que no nos la inasistencia de nuestros compañeros.